desde mi punto de vista. Bueno, pero a ver. Hola René, que Para mí ya llegaste ahora. estamos en hora, así que si te da gana, podés empezar, Javi. Vale, pues comparto pantalla y ¿hay algún voluntario que quiera leer este extracto del... Es pequeño, ¿eh? Si no lo leo yo. El que escuche la grabación dirá, esto es monolítico, solo habla Javier. Vale, No, ya hablaremos un poco más. muy bien. René, ¿qué pasó? Que te veo ahí con el... tratando de sincronizar las cosas. ¿Oyes bien? Está todo... Nosotros no te oímos porque estás muteado. Solo sé que como acabas de entrar es para, antes de arrancar, para darte tu tiempo a que esté todo ¿Y ahora me oís? Ahora, sí, muy bien. Ajá. Vale, pues nada, hoy proponía pues eso, dedicarle 10 minutitos a una lectura del material de la fe para ponerlo en relación, no completo, pero sí un trocito. Luego ya cada cual en su casa pues lo repasa más intensamente. De hecho, es un material tan extraordinario este de la fe que da para hacer seminario de horas, creo yo, ¿no? Parándose en cada punto. Pero bueno, al menos aquí nos sirve como ambientación, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Esto no, esto no es. ¿Dónde está? Ok. Vale, ¿todos veis lo que yo veo en la pantalla? Veo, bueno, el texto pequeño lo veo pequeñísimo, no lo puedo, no lo puedo leer. Solamente el No, título pero del. lo leo yo. Pero Ah, ah, he abierto la página este del mayor de los poetas, ya, que es uno de los sitios donde tenemos este material. ajá. Y me imagino que todos estáis viendo esta pantalla. Vale, pues es eso. Charla de la Fe, que es de 1968, 2 años después de que naciera yo, por cierto, tenía 2 añitos. Y dice así, no significa lo mismo la palabra dignidad para un hombre primitivo que para un científico. Tampoco este término afectará en la misma forma a un hombre de nivel con respecto al trabajo que a otro con nivel distinto. Para hablar de la fe, en consecuencia, deberíamos clasificar al hombre con respecto al trabajo, con mayúscula, por lo menos provisoriamente. Usando un esquema cuya única finalidad es facilitar la transmisión de nuestras ideas, diremos que existe un hombre número uno, un hombre número dos, otro número tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sería esta una clasificación del hombre con respecto a su desarrollo en el trabajo. Los tres primeros estados, en cuanto al nivel de comprensión se refieren, perdón, en cuanto a nivel de comprensión se refiere, están a un mismo nivel, aunque se diferencian por la forma en que el individuo se desenvuelve en el mundo. El número uno, tipológicamente, es motriz. El dos es emotivo. El tres es intelectual. Para estos tres primeros hombres, que integran toda la gran humanidad, excepción hecha de unos pocos, el concepto de fe parecería corresponder lisa y llanamente al de creencia, o sea, aquello de lo que no tenemos duda y que no discutimos porque no conocemos. La fe para el hombre ordinario es una creencia vestida de cierto misterio sobrenatural. El diccionario pequeño no dice poco. Virtud por la cual creemos las verdades divinas, creencia.
Buscamos la palabra virtud y leemos actividad o fuerza de las cosas para producir efectos, disposición del alma para obrar de acuerdo a la ley moral. Aún no satisfechos, buscamos la palabra alma y encontramos sustancia espiritual e inmortal del hombre, del latín anima. Creemos que el diccionario, si no lo dice todo, dice mucho, pero el hombre ordinario no medita sobre los datos que tiene. El hombre número 4 de nuestro esquema, conocido como el hombre del umbral, es aquel que está en el camino, pues conoce el trabajo. Se lo llama también hombre de la ruptura y la vacilación. Y ya para él las palabras y los conceptos dejan de ser ordinarios, cobrando un especial sentido. Y no puede ser de otro modo, puesto que su nivel de comprensión es más alto. Para él, la creencia, la fe, no cambian como conceptos, si bien tiene mayor profundidad sobre ellos, pero las cosas o fenómenos que provocan fe o una creencia cambian. O sea, a mayor desarrollo, aquello que provoca la fe es necesariamente distinto. No hablaremos de la fe del hombre número 5, 6 o 7, pero como hemos mencionado, para ubicar al hombre del umbral en una escala donde se destaque su posición intermedia entre superior e inferior a él, diremos que ellos, en diferentes medidas que los distinguen, han logrado un grado superior de conciencia. Volviendo al hombre ordinario, lo vemos educado en un sistema de creencias ya establecidas para su tiempo histórico. De su aceptación o rebeldía, algunas de ellas dependerá su posición en el mundo, pero siempre estas aceptaciones o rebeldías serán de orden periférico, como modalidades dentro de la posición impuesta por el sistema en que vive. Tendrán un margen reducido para adquirir nuevas creencias y esta adquisición en general la logrará por medio de las crisis. Vale decir que el cambio de creencias lo provoca la intervención de un sistema mayor dentro de un sistema menor en el cual se mueve el individuo. Un nuevo descubrimiento científico, por ejemplo, provoca una crisis en el individuo y el individuo pierde el apoyo de una creencia que ya no le sirve como apoyo, pues la antigua no puede sobrepasar la crisis anterior, viéndose obligado a buscar una creencia nueva. Bueno, hasta aquí era mi objetivo de leer hasta aquí, que ya es como bastante, ¿no? Porque mira, si bajo, pues ya es un poquito largo y creo que nos excedería para hoy, ¿no? Ya con esto ya no está para comentar, ¿no? A ver, como dijo la... Javier, del libro de plata sale esto. Pues no sé si está recopilado en el libro de plata. Yo tengo por ahí una recopilación de Corisma, me parece, y Ahí está. la puedo compartir si queréis. Sí, Sí, de porque Andrés Corisma, tengo aquí recopilación. Y, com- y pues posible que esté en el compa- libro de plata. compartirlo porque no es un texto fácil a primera lectura, Claro. por el lenguaje, por la forma en que está estructurado. eh, Sí, pero fíjate que como que lo traje aquí, bueno, ya solo por aquello de poner el foco también en la autoobservación del observador, ¿no? Que es uno de los Ujú. temas, sino también por este punto donde, cómo cierra, ¿no? Dice, un nuevo descubrimiento científico, por ejemplo, provoca una crisis en el individuo, una crisis, y el individuo pierde apoyo de una creencia que ya no le sirve como apoyo. Pues con la antigua no puede sobrepasar la crisis anterior, viéndose obligado a buscar una creencia nueva. Entonces, vemos que de algún modo solo por más cosas, pero en este punto ya se ve como que el mundo no le es ajeno a los procesos y entonces lo que esté ocurriendo afuera va, va a suponer que nosotros experimentemos crisis
y transformaciones y retos de intentar cambiar, ¿no? Por eso, bueno, Claro, sería otro argumento para ver que la relación entre la singularidad y un cambio importante, ¿no? Ya sea la supraconciencia suena muy fuerte aquí, ¿no? En este contexto, así que no quiero usar esa palabra, pero por eso el negro decía que esta enseñanza es para los fracasados, ¿no? O así, sea, es el fracaso lo que nos hace evolucionar y generar nuevos modos de mirar el mundo, o sea, nuevas creencias. Cuando fracasan las creencias y aparecen otras, ¿no? sí, sí. Y, y poniendo el foco pues en esta cosa de la realidad y de lo que ocurre realmente, ¿no? Tenemos esta idea de... Hay otra cita yo no recuerdo en qué material está, pero la leí alguna vez y me pareció muy retadora, ¿no? O sea, que dice, cae un árbol en el bosque, pero nadie lo ve, nadie toma conciencia de ese hecho. ¿Ha ocurrido o no ha ocurrido? Se pregunta Silo en algún material que desconozco cuál es. ¿Qué pensáis? ¿Ha ocurrido o no ha ocurrido? No ha ocurrido. Esto lo dices así, a bote pronto. Lo normal es pensar, lo racional es pensar, claro que ha ocurrido, aunque nadie lo vea, ¿no? Pero si uno lo analiza bien, no ha ocurrido. A ver, Pero claro, contanos por qué. porque no existe ninguna representación de ello. La realidad como tal no existe. La realidad como tal o existe, pero no sabemos exactamente lo que es la realidad. Existe nuestra representación, o sea, lo que configuramos como realidad es aquello que se produce en nuestro espacio de representación. Entonces, Ujú. afuera pueden ocurrir muchos fenómenos, muchos de ellos no alcanzamos a captarlos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ha ocurrido un fenómeno, pero ninguna conciencia, ni animal, ni vegetal, ni de ningún tipo, nadie, vamos, ha tomado conciencia de ese hecho, ¿no? Por tanto, para la conciencia esto no ha ocurrido. Si quieres, dirás, bueno, pero es normal que los árboles en el bosque ocurren estas cosas, puede ocurrir. Bueno, pero ves, tú ya estás apelando a una conciencia que busca en la memoria y que para hacer una deducción. Entonces, sin la conciencia, el mundo de la realidad es cuestionable, el mundo Claro, fenomenológico. Sí, ese es una claro. gran discusión que tenía la física cuántica, si ocurrió o no ocurrió, ¿verdad? Es todo un dilema. Pero si nosotros, me ha convencido mucho lo que decís vos, Javi, porque en realidad yo creo que el mundo existe porque existe el ser humano, sino porque hay una conciencia que lo capta, si no, no tendría sentido, ¿verdad? Es como los ambientalistas que defienden el ambiente y el ambiente y nosotros los que somos ecologistas por lo que nos enseñó el negro en los materiales, siempre le decíamos, nosotros defendemos el planeta porque es la casa del ser humano, pero si no, desde ese punto de vista me importan a mí más los niños venecianos que se mueren de hambre que las estatuas que se llenan de lluvia ácida. Es que es por el ser humano, es porque es la casa de nosotros, ¿verdad? Obviamente cuidamos el planeta. Y me dejó intrigada eso del hombre número uno, dos, tres, porque sí está muy ligado al tema. Creo que es de profundizar. Sí, Más adelante tal vez les comparto un poco lo que se me amplió con la conversa con Diego con respecto
a esa noche que estuvimos en Mendoza conversando con Mario y él se refirió al tema del registro de lo insólito, el registro que él iba llevando de lo insólito que ocurría en el mundo. Ujú. Pues si a los demás les parece bien, pues, cuenta. Dale, dale. Le doy, bueno, fue en el 2005 la última vez que yo vi al negro. Eh, este, Fuimos a cerrar el consejo a Santiago con el consejo Mega y después nos fuimos para Mendoza y nos fuimos para la casa de los artistas, de Esteban Boazo y ellos. Resulta que Esteban, como ellos siempre hacían los talleres del fuego y todo ahí en esa casa, el negro Esteban lo llamó. Dijo, negro, aquí está Esther con la gente de Centroamérica, si querés venir. Dice, sí, ya voy para allá. Y llegó. Y llegó y partimos la torta, estuvimos conversando, pero él se comportó como un amigo ahí. Ese es su rol, ¿verdad? Esa tarde, noche. Y dijo que conversando, comiendo, que sí, en Costa Rica, en Centroamérica éramos muy ajeros, que nos gustaba el ajo, cosas así, pura una relación de amigos. Pero de un momento a otro se fue, dijo, ya me voy. Y cogió su carrito blanco y se fue con Ana Luisa. Pero yo sabía que él iba a regresar. Cuando lo vimos, efectivamente regresó. Llamó y dijo que se le había olvidado el bolso a Ana Luisa o el celular o algo así. Y regresó. Y Celular ahí, no sería, ¿eh? Si hace. ahí ya, él se comportó como un maestro. Se puso y pidió café. Y entonces nos dijo que, dentro de todo lo que nos dijo que él llevaba un registro de lo insólito que iba pasando en el planeta. Entonces yo le pregunté, pero ¿cómo lo hace el negro? Dice, yo lo hago como en un cuaderno, y yo voy observando cosas que suceden. Y porque es muy importante, dice, porque em, hay que llevar ese registro y además darle seguimiento. Es como un noticiero y lo hago con recortes de periódico y le doy seguimiento. Porque de repente una persona en Japón hace algo y otro en África hace otra cosa y otro, y eso todo está relacionado, dice mucho del psiquismo. Y también puede ser que un día tengamos un sueño común o una visión común. Entonces, eso hay que hacerlo, hay que observar lo que pasa afuera y lo que pasa dentro de uno. Ambas cosas, ¿verdad? Y yo me quedé muy impresionada con eso. Resulta que me tomo un café con Diego, que es un maestro de la material, y le digo, ¿te acordás, Diego, aquella tarde noche? Y me dice, sí, pero vos no te acordás de lo que él contó del buzo. Le digo, yo no me acuerdo. Me dice, bueno, él contó, porque como todos nos quedamos extrañados, él dijo, bueno, les voy a poner un ejemplo. Hubo un incendio, no recuerdo en qué parte de Europa, y no lo podían apagar y los aviones llegaban y llegaban y llegaban. A los años apareció un buzo. Lo, lo, Se había perdido un buzo y lo encontraron ahí, los aviones que llegaban a tratar de apagar, pero eso fue años. Y se dieron cuenta que ahí había un lago y ese buzo estaba ahí cuando se produjeron los incendios y, este, y esa noticia fue totalmente cierta y mucha gente no le dio credulidad. Incluso ¿Estaba Esteban, vivo porque o estaba muerto? El buzo. el buzo estaba muerto, sí, porque pasó mucho tiempo, estaba vestido de buzo. Ahí se le buscaba, era un desaparecido, ¿no? Exactamente, sí. Entonces Esteban dijo, ay, David, Diego, yo pienso que el negro está haciéndonos una broma con eso, pero resulta que a los 2 días el negro llegó con el recorte de periódico
porque él le había dado seguimiento. Y le dice, ¿ves, Esteban? Le adivinó el pensamiento de Esteban. ¿Ves, Esteban? Yo no estoy bromeando, aquí está la noticia. Por eso es que es muy importante llevar este registro de las cosas que van pasando en el planeta y que y que afectan la psique humana y que además van coincidiendo, independiente de las culturas, de que uno sea africano, otro sea centroamericano, otro sea chileno, otro sea de Brasil, otro sea de España. Entonces a mí me quedó eso y todavía Diego me dio más ejemplos. Y entonces le digo yo, ¿y vos qué pensás que es? ¿Qué es lo que quería decirnos ya de fondo? Que nosotros teníamos que tener algo así, una especie de... Él le llamaba noticiero, pero que nosotros teníamos que tener esa capacidad de observar lo que iba ocurriendo en el mundo y lo que nos iba ocurriendo a nosotros y sobre todo las cosas insólitas. Por eso yo mandé un poco al observatorio el material de cómo se están, justamente en Barcelona, Javi, cómo se están jóvenes filmando, matando a otros, haciendo cosas muy feas a otros para tener un minuto de protagonismo en Internet. A mí me parece algo impresionante, ¿verdad? Bueno, están pasando muchas cosas impresionantes, pero ese fue el contexto que él nos dio esa noche en Mendoza. Interesante. No, yo pienso que el tema de conocer el mundo y tal, ¿no? Que como es un canal más en el plano de lo psicológico, ¿no? Pues entonces se hace más bien a través de un artículo en Presensa, de un recorte que se comparte en los grupos, de como poner en conocimiento distintas cosas que llaman la atención. Pero creo que cuando nosotros nos juntamos debemos más aprovechar el hecho de que somos seres humanos de la vacilación, como mínimo en el 4 ese nivel, si no lo tenemos en este momento porque el verano es muy denso y esas cosas, o el invierno es muy duro, en fin, eh, sabemos de qué está hablando. O sea, no es el hombre que está en el medio, pues a merced de las circunstancias, sino que ya conoce el trabajo, ¿no? Y luego, bueno, distintos individuos de la corriente siloísta que conocen la doctrina, que conocen el trabajo, pues podrán hablar del hombre 5 y del 6 y del 7 tal vez, ¿no? Esto quizás estaría relacionado con el tema de que nosotros hablamos mucho de intercambios, de la conciencia de sí, pero rara vez se oye hablar de la conciencia objetiva, que es, digamos, lo que está después, ¿no? Entonces, bueno, ¿y por qué lo relacionaba también con el tema este del árbol que cae en el bosque? Porque sí, bueno, si no hay conciencia que lo represente, el hecho no ocurre, pero si hay una conciencia objetiva, entonces el hecho sí ha ocurrido para esa conciencia objetiva, ¿no? Bueno, no sé si este ejemplo es muy bueno o nos aplana mucho, pero bueno, era una trazadora mental. Quizá deberíamos plantearnos para posteriores reuniones el tema este de la conciencia objetiva y que interpretan los observadores del observatorio por conciencia objetiva, ¿no? Ay, pero ¿por qué en la conciencia objetiva sí se da el hecho y en la conciencia de sí no? No lo sé, no lo he pensado suficientemente. Y ya digo que igual estoy aplanando un poco el concepto. Gracias. Yo quiero introducir el concepto que no sé si asociarlo a conciencia objetiva, pero hablo de lo que se llama empatía global, que no es la empatía personal o interpersonal, es la empatía con
con todos los seres, no solo los seres humanos, sino la capacidad de ponerse en el lugar del otro como registro de unidad. Y conciencia objetiva podría ser un sinónimo amplio de, de, del espíritu o la mente o aquello que experimentamos como concomitancia o sincronicidad y que, bueno, como aporte podemos decir que en algunos de los grupos que estamos trabajando estamos experimentando esa sincronicidad, como en el contexto de un proceso transmutativo, que como ya sabemos se caracteriza por la posibilidad de que un proceso transmutativo que se da en tres etapas o cuaternas, en la tercera etapa, en la primera investigación o diferenciación intencional, en la segunda complementación y en la tercera la síntesis, que es la que permite liberarse del condicionamiento de origen, que justamente es, el que es la creencia que uno tiene, que no es posible la identidad con el conjunto, porque estamos más identificados con nuestro propio cuerpo. Entonces esa identificación con el conjunto como empatía global, vale la pena buscar la definición que hay en distintos lugares, y lo que quiero, lo que estoy aportando es que si vamos ensayando tener la experiencia de sentirnos uno los que participamos en estas reuniones quincenales, seguramente va a ir modificando la mirada que tenemos sobre un fenómeno que parece externo en el sentido que definido por otros, pero no experimentado por nosotros como experiencia de sentido. Así que en ese contexto yo veo que la aceleración del proceso humano, que se caracteriza como momento de singularidad, en un momento en el que pareciera algo así como que la velocidad tiende a infinito y el tiempo de respuesta tiende a reducirse a cero, no hay otra salida que que la experiencia trascendental, que la experiencia de inspiración desde la necesidad más profunda de supervivencia conjunta. Así que yo lo veo por ahí y traigo que me llama la atención que en películas como El Día de la Revelación, o no sé si se recuerdan, en Ujú. La Llegada, en los dos casos el contacto con los seres extraterrestres, que para mí más allá de extraterrestres son seres espirituales como nosotros, que pueden tener y que tienen que tienen el conocimiento del futuro, que parece ser lo que se logra en lo interpersonal con la telepatía y con la empatía global en el conjunto. Esas dos chicas, la traductora y la locutora, adquieren esa característica y les permite modificar significativamente la situación. En la llegada, convencer al chino que pare su locura, y, y en el día de la revelación, parar la locura de los que quieren detener toda,
la, la revelación de que los seres humanos no estamos solos y que el contacto con otros seres que disponen de otras herramientas, para llamarle de ese modo al cuerpo, y que, como dicen, pueden modificar la forma de presentarse como animales, como seres humanos, como seres distintos, nos lleva a la situación de, por lo menos en lo que a mí respecta, y cuando digo lo que a mí respecta es en los conjuntos, en los grupos en los que estoy participando, es ampliar ese espacio o ese tiempo de conciencia en que yo siento que existo porque ustedes existen. Ese tema de un nosotros abierto a todos los seres, bueno, es el punto en el que yo me instalo y desde el cual intento el aprendizaje conjunto de esto que tan difícil nos resulta de comprender y de intercambiar y de registrar. Pero por más difícil que sea, los registros existen, las experiencias existen, las sincronicidades existen, y cuando digo existen, las he tenido. Quiero decir, para mí existen porque he tenido esa experiencia, pero claro, obviamente no de un modo permanente, sino más bien circunstancial, coyuntural, que el tiempo después es lo que permite registrar que tenía algún sentido, como contó Javier del tema del planeta azul, sintonizando solo en la misma fecha en que se andaba dando vuelta con eso, y entonces no es que alguien inventó lo del planeta azul, es que estaba dando vuelta y había quienes tenían más facilidad para concretar y sintonizar y experimentar y, por supuesto, intercambiar y comentar. Bueno, ese es mi interés en participar en este grupo y el aporte que por ahora puedo ir haciendo, más allá de decirle que espero poder hacer en 1 o 2 meses un aporte más claro de cómo acercarnos a lo que a mí me parece un punto posible de que se dé ese tipo de circunstancias, que es en 3 años para el 2029, en el que la aceleración general podría estar coincidiendo con los procesos de transmutativos que puso en marcha Silo y que nosotros continuamos con ciclos de 12 años. Bueno, hasta ahí. Espero que la mezcla que hice se entiende algo, y pido la consideración que la dificultad de lo que estamos hablando tiene. Gracias. Esta película, El Día de la Revelación, yo no la conozco. Me ha recordado también a la historia de Fremov, El corazón de la serpiente, ¿no? Donde se produce un diálogo con una civilización. Y que, como dices, más allá de ser extraterrestres, no es relevante, son seres espirituales, ¿no? Exactamente. Esa película está ahora, Javi, empezó en junio, se Ajá. estrenó el 17 de junio, es de Spielberg, ¿De quién? Spielberg. Spielberg. Steven Spielberg, Ah, Spielberg. que hizo LT y otras con esa ¿Tengo temática. micrófono? Sí, Te escucha, Ana. Bueno, gracias. Yo no he visto la película y no tengo posibilidades de verla tampoco, pero esa imagen de estos seres que parecían con formas
diferentes, como animales, como, no sé cómo lo describiste, Roberto, como personas, como animales, o sea, ¿entendí bien yo eso? Sí, o como otros seres raros. Bien. A mí me da la impresión de que son expresiones de los guías, ¿no? De los guías profundos. Eso dije, sí, eso pienso también. O sea que no necesariamente se van a expresar o manifestar en nuestro interno como viejitos con barba blanca, bastón y demás, ¿no? Que es lo que está en el condicionamiento cultural. O sea, son los sabios que se manifiestan. Bueno, acá se puso en unas chicas jovencitas muy especialistas, así que se fue del tema de viejos sabios patriarcales. No, no Claro, parece. va cambiando, por suerte, va cambiando, porque cada una de esas expresiones viene con todo un condicionamiento de creencias también, de que se manifiesten con otros formatos y que dé opción a nuevos sistemas de creencias, me parece fantástico, Y también. que salga del paradigma anterior. A mí lo que decís también me recuerda a un vídeo que lo voy a compartir ahora en el chat, que circulaba bastante por el Facebook. Y bueno, me lo pasaron por WhatsApp porque el Facebook no doy abasto con otras redes sociales y casi no lo visito. Y está muy bien, es de un señor oriental que explica brevemente pues cómo el planeta es un lugar de aprendizaje. Es un lugar espiritual y es un lugar como de formación del espíritu, ¿no? Y bueno, él es muy elocuente. Ahí lo tenéis el link para quien lo quiera rescatar. En el chat lo he puesto. Eso está puesto en En el chat de aquí, de en el nuestra chat. reunión ahora. Bueno, lo podemos compartir también en el grupo de WhatsApp, por cierto. Al Sí, grupo, por compartirlo al favor. grupo porque acá se pierde. Es verdad. Sí. Sí, sí. Roberto, A mí, perdón, en la película. Ay, perdón, Guillermo, estabas tú primero, perdón, perdón. No, quería contar un suceso que tuve como una experiencia de esto que tiene que ver con los espacios profundos. Resulta que nosotros, acá donde vivimos en la Patagonia, yo vine hace mucho, vine a este lugar para trabajar por el nuevo humanismo y lo elegí, bueno, pasaron muchísimas cosas. Hasta el día de hoy siguen pasando cosas, pero una de las que más me llamó, aparte de yo siempre tratar de decir las mínimas cosas informativas de nuestro objetivo o proceso o propósito, yo siempre le pongo carga afectiva, primero por las posibilidades que tuve, segundo por el desarrollo de soltura, mucho más libre para algunas situaciones que otras personas. Bueno, empezar a ver esas cosas más bien de la fe, de lo positivo y no tan trabajoso. Entonces hicimos una casa en el mar, cerca de los acantilados, lejos de aquí. Costó mucho trabajo, una casa muy bonita, una de las más bonitas que hay. Construirla mano a mano con mucho esfuerzo en la familia. Mi madre, mi hermano, mi sobrina. Bueno, y esa casa, cuando vinieron a filmar una película, Viggo Mortensen, el Señor de los Anillos, el rubio, es un actor que es de allí, creo que está en España. Bueno, después nos alquiló la casa por una semana, una casa ecológica que hicimos, y, y después, bueno, terminó el Mundo sin Guerra, o sea, conoció Mundo sin Guerra por allá,
y hice un comentario también sobre el presidente de acá de Argentina, que fue un comentario así también con bastante, con una crítica. Bueno, la cosa que viene enlazado como soy yo, a mí me gusta investigar mucho, hacer silencio, tratar de ver. Y lo que me llamó la atención que cuando alquilamos la casa, no tenían sábana y yo había comprado un juego de sábana de 2 plazas y media con Graciela. Le digo, bueno, prestamos las sábanas nuevas, así que, bueno, tras eso logramos que como es prestarle la sábana de 2 plazas y media. O sea, un montón de contenidos y mística que hay para investigar o para saber acá. Estos lugares son así. En la Patagonia yo vivo, para amigos, disculpen si... Va, trato de conectar con esto, de que vivo en la Patagonia y acá son cosas muy silenciosas, son muy lindas a la vez, pero también son profundas, porque no hay, es como una necesidad de que no hay tanto deseo o como en las grandes ciudades, acá hay muy chiquitos, son 300.000 personas, bueno, no hay montañas, pero sí hay cosas muy profundas, y también es un lugar muy antiguo de esta zona, que aquí tiene mucha cantidad de años y es un lugar administrativo. Así que bueno, quería contar eso nada más, eh, la concomitancia con esto de que hay cosas, el otro día estaban hablando de los extraterrestres casualmente, y por ahí algunos me mandan cosas de este tema y yo le mando cosas de nuestro sentido, ¿no? De nuestras, que tienen, que para mí conecta con el sentido, que justamente si estamos bien con nosotros, hablando de este tema de la fe, podemos estar bien con los demás. A mí me cuesta mucho soltar y decir las emociones, porque a veces juegan en contra porque hay gente que no está, o como decía ahí, el ser humano uno o dos, que hemos visto muchos textos, pero bueno, cosas muy extrañas, como por ejemplo le saco una foto al negro, nunca me había acercado a él, me costaba mucho acercarme, sí estaba siempre cerca de él, pero le saqué una foto a Silo con Silo, entonces le dije, Silo, te puedo sacar una foto a ti con un niño, y el niño se llamaba Silo porque un amigo mío le puso Silo de nombre al chico, al hijo, digamos. El otro día estuvo acá, que es grandote, tuvo un tiempo aquí conmigo y me decía que le agradecía al padre que le haya puesto Silo porque mucha gente le pregunta en la escuela, él da clase de religiones comparada o trabaja con esos temas, y bueno, me contaba que le agradecía. Así que bueno, muchas cosas hay. Yo creo que tiene que ver con eso del proyecto, que me animé a tener proyectos más grandes con Roberto acá con el tema del 2030, de que sí podemos tener una gran empatía, trabajar juntos, así en equipo, en grupos, para ir, ¿cómo es? Bueno, yo creo que las palabras van a ir un poco más simples y más sencillas. Yo creo que hoy, antes me costaba más, ahora creo que es más fácil las acciones. Eso quería decir sobre la fe, ¿no? Un poco como que ya está aquí, como que no la tengo que buscar. Se siente una presión así antigua, de memoria antigua, pero no quiere decir que sea el actual. Este, Así que creo que es todo mucho más simple y más fácil, me parece. Y mucho por contar. Yo cuando hablo así, siento que ustedes también lo tienen, ¿no es cierto? No queda en mí, sino que también en los demás. Así que bueno, caídas en cuenta, soltar, trabajar las tensiones, que hoy son más fáciles, y bueno, eso, esa cosa. Gracias, gracias a todos. Gracias a ti, Guillermo. Gracias, sí.
Yo esto de la singularidad, pues lo que pasa es que, bueno, ojalá, ojalá sí, ¿no? Pero a veces parece como que pudiera ocurrir una crisis muy grande y no darnos cuenta. Nos trague la crisis y la gente seguir con su dinámica y no darse cuenta. Yo, como no vivo en la Patagonia, aquí no hay silencio. Y tampoco hay profundidad. Es decir, lo que hay es una externalidad muy grande. Mientras no te afecte los problemas, pues puedes estar depende de la franja de edad que tengas, pues será con el reggaetón o será con tus distracciones cotidianas, ¿no? Y ves mucho a la gente ahí, ¿no? Y tú de pronto que te sumerges en el mundo del acontecer, de las noticias diarias, y de pronto quedas impactado, ¿no? Por muchas cosas que suceden, ¿no? Y empiezas a ver eso, incluso ya no solo por el fenómeno de cada noticia en sí, que es suficientemente impactante como para parar un poquito la música un momento y detenerte ese minuto y todo, ¿no? Es decir, a ver, voy a conectar, que con la humanidad, ¿no? Y no paran el reggaetón, ¿eh? No paran las fiestas del verano, no para nada. Eh, entonces, y ya no digamos tener la vocación de querer observar todo en su conjunto histórico o geohistórico, ¿no? Entonces no vemos esto. Y como no lo vemos, tiendo a pensar que otra posibilidad catastrófica, por cierto, sería que simplemente la singularidad ocurriera en el sentido más negativo de sus posibilidades de desenlace y la gente no se diera ni cuenta. Es decir, creo que estamos lejos de eso, no seamos tampoco catastrofistas, pero los incendios que se están dando pues, vienen siendo descomunales. El de Australia, que quemó tantos mosquitos de esos panda y canguros y bueno, de todas esas el de Canadá, el de California también el año pasado, ¿no? Este año también se están batiendo récords, ¿no? En, en Canadá, Canadá. en Canadá, sí, en España, ¿no? También. Entonces, pero bueno, el de Canadá es bárbaro, ¿no? Entonces, claro, dices, en cualquier momento, de pronto el ser humano deja de respirar y dices, ¿qué pasó? No, que quemaste todos los bosques. Estoy exagerando, ya lo sé, pero cualquier acontecimiento de estos disruptivos, de pronto yo estaba con el reggaetón y de pronto me morí. No me dio tiempo a conectar ni con seres espirituales ni con extraterrestres. Ya sé que esto es un poquito prosaico para lo que estábamos hablando, ¿no? Pero me, pro- me desconcierta un poco el hecho de que haya tantos pocos grupos humanos, de que haya tan pocos grupos humanos que se pregunten desde esta perspectiva. Esta era un poco la... Empezaba, aquí algunos no habíais conectado cuando estaba contando una anécdota biográfica que es la primera vez que la cuento porque nunca la he considerado relevante. O sea, simplemente era una época en mi vida donde yo andaba pues con cosas de los jóvenes, tratando de buscar mi identidad, ¿no? O sea, entre el hipismo y la literatura y el alcohol y el rock, sobre todo mucho rock, ¿no? O sea, andaba en esas, ¿no? Como los jovenzuelos de 20 y pico, ¿no? Y en una de esas se me ocurrió, estaba con unos amigos, de que habría que hacer una organización que se llamara la OLPA, Organización para la Liberación del Planeta Azul, y que tenía que tener un líder. Y entonces había que inventar un líder le pusimos el nombre de Let's Do, que ahí no significaba nada, simplemente nos gustó ese nombre. Y bueno, y había que empezar a dar señales de esa organización, haciendo pintadas, tal, bueno, cosas de... Y esto fue en torno a principios de los 80, ¿no? Y luego el otro día, escuchando a Roberto en una entrevista que le hacían en el programa del Cristal con el que miro, escuché de pronto algo parecido a eso, ¿no? Que lo ha comentado él ahora, ¿no? Y dice, sí, sí de que por lo visto había algo así que la misión azul en los años 80, ¿no? Y entonces, claro, es nítidamente una concomitancia, porque yo no escuché eso en ninguna parte. No, no.
el rock no me permitía estar muy pendiente de escuchar. Entonces, es curioso que me llama la atención eso, pero ¿por qué lo traigo de nuevo aquí? Primero, por los que no estabais antes, que no lo habéis escuchado. Y segundo, en el sentido en que había iniciado Vicky en la charla hablando de la sincronicidad y de la concomitancia, ¿no? Pero apelando al registro, sí tengo recuerdo nítido del registro que acompañaba esa idea. Era el registro de sentirte protagonista del planeta, tomar conciencia, autoconciencia de estoy vivo y estoy aquí en un proceso humano. Eso era lo que estaba ahí, ¿no? Y hoy en día me desconcierta no detectar otros grupos humanos, aparte del nuestro, que se emplazan ahí. Me resulta muy... ¿no? O igual estoy equivocado y sí que los hay. Pero sí, por ahí Marga de Chile está diciendo que sí los hay, pero no la escucho. Sí, yo creo que Hay muchos, 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 hay y que nos estamos muchos. reuniendo de una manera extraordinaria, más allá, digamos, de las distintas caminos que se han emprendido. Hemos estado en reuniones, ponle tú, con los hermanos de San Francisco de Asís, que vienen llegando una delegación enorme a instalarse en Chile desde Brasil y otros lugares, con los Krishna que siempre hemos estado, con la gente de Raíces de la Tierra que nos reunimos anualmente. Ahora en noviembre tenemos nuestra ceremonia de Kiva, donde nos reunimos eh, desde el mundo ancestral, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, el final de acá del mundo, en Latinoamérica, de los 5 continentes, con unos rezos tremendamente poderosos, más de 5.000 personas para escuchar a los sabios, a los taitas, abuelas, a hacer todo ese rezo profundo, intenso, con el fuego sagrado que se enciende en este momento desde la Patagonia, del sur de Chile, a Alaska, transitando por todos los países, un fuego que se va llevando porque está marcando el nuevo momento, el momento justamente del fuego nuevo que se llama. Y además me gustaría contarles que nosotros el día eh, 4, el sábado 4, estuvimos en el Parque Los Manantiales con Dario Erga, que dio un taller extraordinario, realmente buenísimo, que se llama La Fe Interna y la Reconciliación. Y es un material que él ha trabajado, una experiencia personal que después, eh, bueno, sintetizó y desarrolló como un taller, un retiro completo de un día entero, con reflexiones, grupos de trabajo, etcétera, y terminamos en la sala. No sé si a ustedes les llegó, pero sería muy buen aporte, digamos, desde esta perspectiva, hasta lo que alcancé a entender de la mucha ensalada de cosas que escuché. Pues ¿Cuándo es, Marga? La fecha o... sí, creo que yo me anoté, no me acuerdo, pero me parece que tuvimos encuentro. Bueno, después sí se puede poner el link acá en la página, la invitación. Ok, voy a intentar, no soy muy buena para estas notas. Bueno, si Está no en, voy a está intentar en para Raíces de conseguir. la Tierra. Si buscas por Facebook o Instagram o las redes sociales, es Raíces de la Tierra, Chile, Argentina y así sucesivamente. Pero la que está organizando todo este encuentro que es ahora es Raíces de la Tierra, Chile. Y viene gente desde los Lakota hasta los mapuches, atravesando toda la América completa. El año pasado fuimos 5.000 personas, esta vez estimamos ser mucho más porque se están sumando las sacerdotisas del agua, la gente que está también en otros territorios, la gente que hace círculos y hace ceremonias, etc. Claro que sí. Pues bueno, eso Gracias. está bueno, ¿no? Si se reúne tanta gente y tal, es un fenómeno digno del observatorio, ¿no? Em, Porque tú estás en el grupo de WhatsApp, Marga. No, 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 yo pero, pensé que esto era como una charla, algo pero así, estás entonces porque no quieres o porque no te llegó.
Ni idea. Yo estoy ahora porque pensé que era una charla de alguien, entonces Ah, dije, vamos a te has escuchar. conectado hoy por primera vez. Claro, Ah, así vale. como son las cosas. Sí, concomitantes. Sí. Pues Bueno, no Marga sé si no puedes entiende dejar tu mucho. teléfono. No sé si podrías dejar tu teléfono y te hacemos llegar una invitación del grupo de WhatsApp del observatorio y ahí nos mandas información de ese fenómeno tan extraordinario que ocurre por ahí. Como mínimo, a mí me parece extraordinario porque, bueno, que la gente esté en búsqueda, vale, que habrá ahí purpurri, ¿eh? Ya sabíamos que el negro nos avisaba, ¿no? Ya la novela del informe Tócarev va de eso, ¿no? De vamos a buscar y encontró muchas cosas, pero no todo era, pero no nos importa. O sea, lo que importa es que la gente esté en actitud de búsqueda, ¿no? Em, lo que pasa es que para el WhatsApp nos viene mejor, Marga, que veo que estás apuntando el email, el teléfono. Ah, vale, me he anticipado yo. Ahí lo tenemos. Genial, muchas Ahí gracias. les puedo mandar el material del diario que desarrolló, que son 2 hojitas, pero realmente espectacular y contenido. Eh, y lo que aparece al trabajarlo desde el modo y la profundidad en que se está, es un aporte muy valioso. Vale, pues sí, estaría muy bien. Bueno, pues no sé si, como no hemos llevado nuestra reunión, nuestra charla por las sendas más habituales, ¿no? Más del plano de lo psicológico, digamos. Tampoco es que hayamos llegado ahora hemos hablado desde el nirvana, ¿eh? También es cierto, pero como no hemos sido, intencionalmente no hemos querido ser tan prosaicos, pues eh, la conversación es un poquito así menos directa de un tema o de otro tema, ¿no? Podríamos hacerlo de otro modo, podríamos hablar de, como decíamos en la reunión pasada, ¿no? De los inventos disruptivos de la computación cuántica, de la inteligencia artificial, del diseño de bebés y de todo esto, de que Elon Musk dijo ayer que de aquí a 3 años no vamos a necesitar el dinero, bueno, de todas estas cosas que nos acercan a algo muy desconcertante a corto plazo, ¿no? Eh, pero bueno, no nos interesa tampoco de momento aterrizar porque, como decimos, estas cosas las podemos muy bien compartir a través de artículos en presencia que todo el mundo se puede leer, a través de links en nuestro grupo de WhatsApp. Y ahí nos estamos poniendo en copresencia esos temas externos, pero que nos pueden afectar, ¿no? Entonces nos interesaba más llevar el enfoque pues, por esta otra vía, ¿no? Y si os parece, para la próxima semana podríamos, yo propongo, bueno, si os parece, hacemos una ronda de propuestas, que todo el mundo proponga lo que quiere. Yo propongo, pues, esto también de hacer una reflexión de en qué consistiría esto de la próxima semana, no, dentro de 15 días, de la conciencia objetiva. ¿Qué entendemos por conciencia objetiva? Para mí la conciencia objetiva es esa conciencia no libre, pero sí consciente de los condicionamientos, que puede separarse de los trasfondos, de los sistemas de creencias y la cultura, y puede mirar más allá de, bueno, condicionamientos, en fin, culturales, sociales, históricos, epocales, etcétera, etcétera.
porque de todas maneras se ve a través de la cultura, pero de una cultura, o sea, se ve a través de esa forma mental, ¿no? El pensamiento. Sin duda, pero es un pensamiento que comprende el condicionamiento, entonces se acerca a una realidad más objetiva, menos condicionada. Bueno, no sé si se entendió lo que... Sí, no, igual yo propongo eso, ¿no? Que igual que pensemos en ello y lo conversemos. Ujú. Ujú. Claro, yo Es recuerdo, una, no, dime. es una pregunta, ¿se sigue usando en el lenguaje humanista la conciencia objetiva o ha sido reemplazada por otra terminología? Porque es parte del lenguaje antiguo. Así es. Ahora sería como la conciencia inspirada, porque la conciencia inspirada viene desde el espíritu, viene desde el, La ¿estamos o no estamos habitados en el doble energético, en todos estos procesos de toda la cantidad de rotas, vueltas, aprendizaje, etcétera, que estuvimos? Es decir, el inicio de cualquiera de los trabajos era habitarnos en el doble energético y poder entonces em, experimentarnos desde esa conciencia. Ujú. Es cierto. Yo la recuerdo, esta expresión de la conciencia objetiva, puede que fuera parte del libro Autoliberación, pues sí, no lo sé. Pero lo recuerdo de la época donde trabajamos autoliberación. Me dicen por ahí que posiblemente no. Bueno, pero en cualquier caso era un tiempo donde se hablaba de que a través de la atención se podía llegar al estado de conciencia. Sí, y claro, esto para un neófito en nuestros temas era muy cautivador. ¿Qué será eso de la conciencia en sí? Y decía, no, pues que a través de la atención eres capaz de darte cuenta de que existes, de que tú estás observando, de que tú estás ahí, ¿no? Pero después de esto hay otro estado que es la conciencia objetiva, y se añadía luego, pero eso es algo muy complicado que ya habrá ocasión de desarrollarlo. Entonces, Eso sería traducido, sería en este momento, en un contexto actual del momento epocal, sería presencia. Y la presencia está relacionada, ¿no es cierto?, con ser consciente de quién soy, y esa es lo que se irradia, digamos, esa luz o desde ese lugar. Sería presencia, presencia ya sea de tus guías o de lo que somos en colectivo, en comunidad, en círculo, en lo que fuere, pero sería presencia. yo con el paso del tiempo tiendo a pensar que la palabra objetiva no es casual y que viene a cuento de que ya no es subdependiente del sí. O sea, conciencia de sí tiene distintos estados, distintos niveles, ¿no? Que no es solo llegué a la conciencia de sí y ya está, sino que una conciencia de sí más pura o menos pura, ¿no? Más nítida, pero que luego habría acceso a lo que es una conciencia que no depende del individuo, que es ¿No? la Porque conciencia. estaría en la unidad, sería entonces estaría Sí, ubicada en la unidad interna. Creo que está más ligado a lo que decía Roberto, una conciencia que trasciende el epifenómeno, ¿no? El individuo, eso. que se trasciende a sí misma y trasciende el individuo también, y puede mirar desde un conjunto. Claro, exacto. Yo también pienso. También esas palabras no creo que aquí en haya razón o no razón, ¿no? Pero a mí esas palabras me resuenan más para describir ese fenómeno. Bueno, como una conciencia global, o sea, si lo ponemos en la mirada, ¿no? Una Ya no conciencia es ni que, trascendente.
Claro, ya no es ni compositiva ni relacional, es global. Trasciende al individuo y a su forma, ¿no? Y a su, incluso su experiencia. Claro. Pero es también presencia, así que no le veo Sí, es lo mismo, son contraindicaciones. palabras. Ujú. Claro, Es el lenguaje lo que pareciera diferente, pero en realidad lo que uno va armando internamente es lo mismo. No es y, no claro. es o, es y. Porque cada uno desde su experiencia y su individualidad desarrolla un lenguaje, ¿no? Para, para transmitir o traducir o lo que sea. Y ese lenguaje está limitado por la experiencia, por la cultura, por un montón de cosas. Es solo una traducción, porque si bien es Exacto. cierto, es de una manera para poder comunicar lo de que no tiene palabras, de hecho. Ujú. Es una vía, es un canal, es un medio, es un puente, pero cuando convergemos en la experiencia misma, digamos, en lo trascendente, el innombrable, no sé, en lo que se quiera decir, que es totalmente intrascendente en términos, digamos, de cómo se diga, sino solo cómo se siente cuando estamos ahí, no hay, no es precisamente con lenguaje, entonces nos reconocemos en esa unidad, en ese centro, o por decirlo de algún modo. Entonces, es un modo, sí, de traducir eso que, con lo cual ya sabemos que siempre lo que estuvo adentro es lo que se refleja afuera y a la inversa también, como lo que es arriba es abajo. Sí, es un aprendizaje también, ¿no? Para esa conquista, el cambiar el o por el i con respecto a la experiencia del otro. No es mi Claro, es un forma o tu eslabón, forma. es un ¿Ah? eslabón, es un eslabón, Claro, claro, no claro. es mi forma o tu forma o No, la forma del otro. no, es un eslabón Es, que es como se va uniendo, es parte, exacto, es una suma, así claro, es una suma valiosa. que tampoco es eslabón, ¿no? Porque termina en unidad, ¿no? El eslabón sigue sosteniendo una individualidad. Como lo veas, yo lo veo como solamente como lo que une y después eso ya no tiene, es inmaterial, pues, es éter, Ujú, entonces es por darle una forma, pero en realidad no tiene forma, ni tiene letra, ni tiene nombre, simplemente ujú, es. Entonces, por sí, decirlo de alguna manera, pero yo donde el espacio en que yo me ubico es gaseoso, absolutamente. Entonces, la forma y las palabras no tienen el más mínimo nada, solamente sé que es un puente que cada vez tiende a disminuir y a, a ser reemplazado, que es lo interesante, por el sentir, por el corazonar, por el fuego que está manifestándose de tantas maneras en experiencias súbitas, inesperadas, que irrumpen, que son a velocidad luz, en muchos, pero en mucha gente. Y eso es extraordinario. Eso es algo que yo agradezco constantemente. sí, es un desafío también, sobre todo para los humanistas, transitar ese recorrido. Aprovecho para saludar. Disculpen que llego muy tarde, es que estuve de viaje hoy. Hola No sé, Mariana, un gusto no ver. sé. Hola, hola Javi, hola Vicky, hola a todos, hola Antón. Ah, Hola, Y, y bueno, Mariana. si está grabado, agradecería luego verlo, sí. Sí, está grabado. Bueno,
Ya mismo vamos a, no sé si queréis continuar o... Yo quería Vamos a ver agregarle la a hora. Ana que lo último que dijo me vino así de súbito a lo que ella completó, que era un desafío esto. Lo es para todos, para todas, todes, humanistas, no humanistas, del color que sea, del no color. Es un gran desafío el momento de ahora y que por ahí me vino que eh, morir en cualquier momento, ¿no? Pero hay que tener mucho, pero mucho Nehuen, le llamamos nosotros a la fuerza acá en Chile, al final. Hay que tener mucho Nehuen para vivir. Morir, ya sabemos, pero vivir, para eso hay que tener mucha fuerza. Gracias. Es así. Yo cuando me refiero a que es un desafío para los humanistas, porque creo que tenemos la tecnología para hacerlo. Eh, el desafío es usar esa tecnología con un fin único, ¿no? Con un fin común. Yo Bueno, creo, Javi, y todos, amigas y amigos, que lo que podríamos hacer como para ordenarnos un poco en el observatorio. Bueno, ahí les puse un videito pequeño del negro que me llama la atención de que él siempre mantiene la, la esperanza, no es para nada apocalíptico, es como él dice que a pesar de todo, por todo y a pesar de todo, la conciencia humana va creciendo y que vamos a vivir a pesar de todo. Me encantó eso, me levantó mucho el ánimo. Pienso que podríamos, bueno, para dentro de 15 días tenemos el tema de la supraconciencia o como sea, como queramos decir, conciencia inspirada. Me gusta tanto eso, Maga, que decir de habitar el doble. Y lo que dice Javi de autoliberación es cierto, por ahí viene. En los procesos de nivelación, si se acuerdan, hacíamos, hacíamos todo el proceso de autoliberación y luego veíamos las psicologías de las cuatro psicologías, que es donde se habla la conciencia inspirada, que definitivamente eso es otra cosa, ¿verdad? A la conciencia con que nos manejamos usualmente. Desde la conciencia inspirada, vos ves la vida que no es plana, vos estás en otra cosa, que es muy hermosa. Yo diría que estás en la trascendencia, ¿verdad? Y lo Así otro que es. quería sugerir es que podíamos hacer como un listado de temas, porque todas las cosas que vos dijiste, Javier, son muy interesantes y son cosas insólitas para nosotros que, que no tenemos, ¿qué te digo? Creo que lo que menos tenemos son 40 años o 37 por ahí. El tema de la inteligencia artificial, el tema de lo que dijo Elon Musk, el tema de lo que se está diciendo ahora de que nosotros para 10 años no vamos a usar ya el móvil, no va a existir, el tema de las nuevas tecnologías, e incluso en esta película del día de la revelación, algunos cuestionan si esos seres somos nosotros mismos, porque hay un juego del tiempo, hay un juego con el tiempo. Entonces, como hacer un listado de temas, ¿verdad? Y entonces para ir, porque todos son absolutamente interesantes y todos tienen que ver con esto que estamos viviendo de la singularidad, que a lo mejor ya lo pasamos o lo estamos viviendo, pero, pero está nuestro mito, el Día del León Alado, que es lo que nos inspira, y está
el 2019, que es hacia lo que vamos, ¿verdad? Entonces, la celebración del tiempo histórico, todas esas cosas. Entonces, pienso que Sí que podríamos, andamos en muchos tiempos, Vicky, el 29, este, No me entiendes. entonces, tendríamos que, Un pienso lapsus que sería lingüe. bueno hacer eso, Javi, como un listado de temas. Vale, me parece bien. Bueno, pues no sé si alguien más quiere decir algo o lo dejamos aquí. Me Sí, a mí me parece que gustaría está, agregar a esa lista de la Vicky que cómo experimentamos nosotros en nuestra vida cotidiana esto de estar, digamos, en estado de este tipo, elevados de conciencia, cómo lo experimentamos en lo diario, en lo cotidiano, cuando nos toca estar en el supermercado, cuando vamos y venimos, etcétera, en lo cotidiano, cómo vamos experimentando todas estas cosas que estamos hablando en este cambio que se está produciendo energético, que es tremendamente um, intenso, poderoso y veloz. Me encantaría escucharles. Gracias. Genial, bueno, pues esa propuesta nos la llevamos. Está bien, ¿no? Esta parte donde cada cual hace su propuesta para la próxima reunión, que sería dentro de 15 días. Veámosle fecha a esto. Sería el día 9 de agosto. Y entonces por ahí, pues, Marga de Chile propone eh, describir el registro de conciencia inspirada en la vida ¿Cómo la cotidiana. experimentamos y cuáles serían los, digamos, como las dificultades que tenemos cuando nos alejamos eh, de esa vibración? Ujú. El 9 de agosto, Javi. Sí, Ay, nosotros tenemos reunión de ACS en el Parque Lismo. Pero bueno, yo les confirmo si las... tal vez no choque los horarios. eh, Pero yo pensaba que a lo mejor nos conviene corrernos a un día de semana, Ah, también. porque, sí, porque los fines de semana son los conversatorios, las charlas, los talleres, y vamos a chocar en algún momento con algo que nos interesa a todos, o a algunos, o a la mayoría, y bueno, va a ser un problema. Sí, Entonces, me por ahí parece. buscar un día pe- de semana que nos sirva a todos los que estamos participando y empezar a hacerlo de ese modo. No sé qué les parece. Lo podemos ir hablando en el chat, en la búsqueda del día común y eso. Lo podemos ir haciendo, o sea, y después cuando estemos cerca del 9 nos replanteamos los que pueden, los que no pueden. Uy, Ujú. me quedé sin... Ah, no, Vale. sí, se me porque la puso negro el reunión pantalón. de ACESIS del Parque Nuestro es el, el, el 9 de agosto, pero es a las 3 de la tarde. Si lo hacemos a la 1 de la tarde, No, pero es, eso que dice Ana es cierto. Si no sí, es que lo para vayamos poner viendo. eso, se solapará con otra cosa. Además, si estás ya saturado en una reunión, incorporarte a otra puede ser un poco pesado. Mejor así entre semana, un día neutro, un martes, un miércoles, 2 días. Claro, ir buscando el día común, lo vamos haciendo en el chat, Ujú. sin presión. Quedamos ahora para el 9 y sin presión vamos buscando alternativas. No sé qué les parece.